Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques d'Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Muy buenas a todos. Aquí estamos un nuevo programa de Alderiques d'Asturias. Bien llegados y bien llegados. En el nuestro programa hoy tendremos tres contenidos. A lo primero diremos paciaño, para hablar de la Fundación Nubero con su cantante Chus Pedro. Porque cuando Nubero canta en el año 80, atiende Asturias, atiende lo que fala una tofada, aunque nosotros tengas mucha lengua castellana, y el fruto del colonialismo que sufrimos en este país llamado Asturias, yo no me voy a poner a jugar aquí a nadie, porque yo que además hay mucha gente, compañero, que se metió en eso todo el asturiano, porque querían rucar. Además, presentóse en sesión el protocolo para la defensa de los derechos lingüísticos. Creemos que existe una cultura europea en la que también entran las lenguas minorizadas. Y para rematar, afondaremos en el labor que fai la obra, la Universidad Asturiana de Brano. ¡Entamamos! La Casa Los Alberti en Ciaño, en el concello de Llangreu, acuelle la Fundación Nubero. Tuvimos falando col so cantante Chus Pedro. Encontrámonos aquí, la Casa Los Albertis en Ciaño, onde vamos falar dun grupo, podíamos decir que mítico, perconocido, que é el grupo de Nubero. Encontrámonos en esta exposición permanente, en esta casa, una exposición per guapa, y al cuéntase con nos una persona perconocida que é Chus Pedro. Chus Pedro, gracias por atender Alderiques d'Asturias. Me cago en la mar, ya lo que faltaba. Vamos falar un poquillín de un grupo como el vuestro, que é toda una referencia. ¿Cómo fueron esos entamos? La gente conocerá la Bondo, pero a lo mejor los que son más mozos no conocen cómo era la situación de esa Asturias de los años 80. No, de las Asturias de los años 80 no, de las Asturias de los años 70. 70, porque Nubero como grupo gestóse en un colectivo cultural que se llamaba Camaretá. Camaretá era un colectivo con inquietudes sociales, políticas. Éramos una xente moza que teníamos fame de libertad, y bajo el paraguas de esa Camaretá, era una Camaretá de xente que además de sus inquietudes políticas tenía también inquietudes culturales y sobre todo pues de señas de una fame tremenda de rebuscar en señas de identidad, ¿no? Y la señas de identidad de Asturias evidentemente pues pasa por el factor lingüístico y entonces bueno pues Camaretá era un grupo de xente que trabajamos un pouco rebuscando en la literatura asturiana, que bueno, non era mucha la que había en aquellos años, pero sí había xente con inquietudes literarias que querían escribir en asturiano, como é el caso de para mí el poeta fundamental en mi vida dentro de la poesía asturiana y Manuel Asur, el poeta del resurgimiento, en cierta medida. Pero no, en Camaretá allí surgió, era un sitio además de debate, donde debatíamos las Asturias que queríamos, la Asturias cultural, la Asturias social, hablábamos del movimiento obrero, de la política que no podía, que vivíamos en la clandestinidad casi. Y entonces en Camaretá, que estaba Manolo González, después llamado Nelsi Blata como cantante, estaba Manolo Blanco Peñallos y Chus Pedro también como cantantes, pero había gente que escribía como Manuel Asur, Suan Marcos, había gente que era la agitadora, la que hacía un poco propaganda de todo aquello que hacíamos, que todavía hay una pegatina por ahí mangá, que en algún cartel de esos debe estar, que dice que Asturias, Camaretá, en todavía tenemos les manes, y Nubero gestóse en ese colectivo, ¿no? Un colectivo que era plural, un colectivo donde había gente que se dedicaba pues a dinamizar actividades o haciendo de representante artesanalmente en aquellos años, buscando sitios para poder ir a tocar, y donde pues cantábamos en asturiano, por supuesto, escribías en asturiano,
y buscábamos un poco las señas de identidad de Asturias olvidada o escaecía, pero nunca perdía, ¿no? Sí. Y allí surgió, pues en ese colectivo, Nuberu. Y Nuberu, pues bueno, pues era Manolo y Chus Pedro, o era Chus Pedro y Manolo, Chus Pedro. Y Nuberu, pues como Nuberu, graba el primer disco, Asturias ayer y güey, Camaretá, en el año 1978. Grabó entre 77 y 78 y sale a la luz en el año 78. De aquí para acá, pues pasaron muchos años, fíjate que pasaron 38 años, ¿no? Y éramos unos niños. Yo recuerdo que cuando salió el primer disco de Nuberu acababa yo de cumplir 22 años. Sí, 22. Sí, yo nací en el 55. La primera que grabamos fue en el 77, en un LP que había de aquella, en la campaña electoral del Partido Comunista, un cantar que era Al home de la unidad Suanín, pero no como Chus Pedro y Manolo Nuberu, sino como Chus Pedro y Manolo de Camaretá. Y ahí aparecemos pues al Yao de Santiago Carrillo, de Marcelino Camacho, de los mítines de Dolores Ibarruri, de Víctor Manuel, de Teddy Bautista, del Grupo Coz, de Manolo Meneses, de un montón de gente que para nosotros hieren mitos de la música y mitos y leyendas políticas y reivindicativas, y que eran figuras históricas dentro del movimiento obrero, ¿no? Claro. Nuberu ye una tayuela. Nuberu ye una tayuela que son tres partes. Esas tres partes de esa tayuela, una y naz con esa intención. Nosotros no podíamos llamarnos Manolo y Ramón como dúo dinámico, porque ya era un poco al uso un dúo. Nuberu no somos solamente Manolo y Chus Pedro. Nuberu y un sentimiento. Nuberu y la voz y el sentir de una generación que tenía inquietudes políticas y sociales y mucha fame de libertad. Y es fruto de la generación de la transición, de la ruptura, o de esa ruptura que nunca existió, pero sí de romper, digamos, la decadencia de la dictadura y el florecimiento de la democracia, ¿no? O de, ansia de libertad. Sí, digo, por eso decíate yo lo de los 80, aunque sienta más en los 70, Chus, porque en esos 80, digamos, hay un régimen dictatorial que ahora estamos con esta falacia de la nueva transición, pero en aquella época había muchas ilusiones y ahora ponse un poco en tela de juicio todo aquello, ¿no? En aspecto que se dice que muchos de esos, a lo mejor dirigentes, eso, a lo mejor acomodáronse o ahora ven esta nueva asignación. No, pero independientemente de eso que tú estás diciendo, yo te puedo decir que una cosa son los años 80 y otra cosa muy diferente son los años 70. Y han notado ya de los 60, porque en los 60 fue la ebullición del movimiento obrero contra el franquismo directamente, que sufrieron tremendas aberraciones y vejaciones en los años 60. Los años 70 fueron ya mucho más blandos, porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975, y entonces yo tenía 20 años cuando murió Franco. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo con 20 años muere Franco y murió el Raposo. Entonces yo pertenezco a esa generación. Yo no pertenezco a la generación de los 80, pertenezco a la generación de los 70, como Manolo y como mucha gente más de esa generación, que nos tocó vivir los últimos coletazos de la dictadura y los primeros años de la llamada transición. Por eso te decía antes que Nuberu, como tal, lleva una tayuela de tres patas. Una pata y que significa y simboliza lo que lleva el compromiso con el movimiento obrero y el movimiento solidario. Esa es una pata fundamental. Otra pata que lleva lo que nosotros llamamos o denominamos como la tradición anovada o tradición innovada, para que no entienda asturiano. Y una tercera pata que lleva el compromiso con la cultura asturiana, fundamental y determinante. También, evidentemente, el factor lingüístico. La reivindicación de una lengua, porque cuando Nuberu canta en el año 80, atiende Asturias, atiende lo que fa una tofada, aunque nosotros tengas mucha lengua castellana,
y es fruto del colonialismo que sufrimos en este país llamado Asturias, porque tú ibas a la escuela o ibas al colegio de turno y sientes que lo sufrió. A mí no me tocó pasarlo así, pero sí me tocó en un momento determinado ver con 10, 11 años o 12 en el instituto, pues siente que bajaba de, nació a lo mejor de los pueblos al entrego, a estudiar, y utilizaba el asturiano para falar, y siente que se reía de ellos, y esa siente sufrirlo, porque era como llamáis como aldeano en el sentido peyorativo, que ser aldeano y es muy guapo, no es malo, pero en el sentido, pero cuando ironicen y trivialicen con el tu lenguaje, porque claro, y que el asturiano y la fala materna, ¿no? Sí. Y bueno, ríense de ella. Claro. ¿Qué te pasa? Sí, no, eso sabemos. Lo que pasa que, Chus, no es que estamos, que somos un programa 100% asturiano, el problema es que, viendo esa perspectiva histórica, el problema es, bueno, estamos averados a lo que es una Semana de les Lletres, todo este tema, y seguimos un poco atascados ahí. Ya, pero es que antes de que existiese la Semana de les Lletres, existía el Concello Bable, existía un diario semanal que se llamaba Asturias Semanal, había inquietudes. Existía, pues, hasta incluso, que en su momento determinado, independientemente del folclorismo, entre comillas, que conllevaba, pero que sí aportaron cosas importantes, porque a mí valióme, por ejemplo, ¿no? Existían Amigos del Bable, que había un paisano que era de Ciaño, que se llamaba León del Estal, que estaba de periodista, primero aquí en Llangreu, después en Uvieu, y más tarde marchó para Madrid a trabajar en la radio y en los periódicos de la Rencar, o periódicos del movimiento, pero que tenían inquietudes no políticas en el sentido de manipular o instrumentalizar el asturiano hacia la diestra o la siniestra, sino que simplemente lo que creían era pues, que querían falar en asturiano y bueno, pues utilizaban a lo mejor el monólogo porque eran los recursos que tenían, o la poesía que escribían en su momento. Y León del Estal dejó cosas escritas muy guapas, y era Amigos del Bable, que editaban además aquellos singles o jingles que se llamaban, donde había pues textos en asturiano, en aquel asturiano, no el académico de Güey. Sí, el que se hizo posteriormente con la Academia de la Lengua, sí. Una cosa es la Coliné en cuestión de la Academia de la Lengua y otra cosa es lo que fala un paisano en un pueblo. Claro. Pero bueno, falen lo mismo, no falen lo mismo en Llanes que en Cudeiro. Sí, pero que eso, bueno, como pasa en todos los idiomas. No, lo que pasa es que, dígote por el tema, Chus, de eso, vosotros, vuestro grupo destacó por eso, ¿no? Por sacar un poco la música, modernizarla y utilizar el asturiano. Y lo que vemos, por eso queríamos saber, como persona que tiene esa trayectoria y luchador por lo que es la lengua propia, como nos como programa de televisión, el ver que ahora en el 2016, pasados 40 años, que siga habiendo a lo mejor algunas de esas personas que a lo mejor estaban en esos movimientos o que estaban en esas manifestaciones que agarraron poder político pero que no dan el paso, no sé por qué tienen ese miedo, ¿no? Allá ellos, un problema de conciencia, a mí ese paquete no lo llevo. Yo tengo muy claro que cada uno puede hacer con su vida, puede modernizarse, si es que así se interpreta con comillas, puede perder señas de identidad, sí que también es que perder, yo no les voy a perder. Nosotros llevamos en este oficio, no en este negocio, sino en este oficio, más de casi 40 años, que por muchísimas razones en algunas ocasiones nos dedicamos además a otras cosas, porque la música no daba para comer, ni da para comer todavía, da cuando da. Estoy como año bueno de manzanas y año malo, y bueno, pero yo ese paquete yo no lo llevo. Yo no estoy aquí para jugar a nadie, yo no soy juez, ni juez de paz. Lo que quieren hacer los demás, que lo hagan ellos. Nuberu tiene una trayectoria y, como dice la canción, hay una línea trazada. Y Nuberu está donde creemos que debe de estar. Nuberu, como marca Nuberu, Ñaz con el disco primero que sale a la luz en el año 78 y cierra un ciclo en el año 2008 después de 30 años de cantar en una lengua que oficialmente no existe. Entonces, bueno, nosotros que en aquellos años además tuvimos la suerte de ser pioneros y en cierta medida pues la punta de lanza de todo un movimiento que vino detrás, pusimos voz. Fuimos un poco cronistas de nuestra época, recuperamos, creemos
ciertas señas de identidad de Asturias. La memoria nunca la perdimos, intentamos recuperar esa memoria histórica en lo cultural, en lo político y en lo social, y ahí estamos. Tuvimos hasta el año 2008, cuando decidimos que, bueno, que íbamos después de 30 años pues a descansar una temporada y a retirarnos a reflexionar con Joan Cabrito a Egipto, a las montañas de Egipto, porque llevábamos 30 años cantando en esa lengua que no existe y que estábamos un poco cansados. Y por eso, bueno, pues Manolo hizo después sus pinitos haciendo su música, yo sigo haciéndolos también, y además ahora Manolo también, además en su otra nueva faceta como pintor, haciendo exposiciones de pintura después de Maduro, y yo sigo haciendo pues, bueno, pues cosas en temas de comunicación y discos o CDs o mi obra musical en paralelo a Nuberu, y desde FAI, pues creo que fue a raíz del año 2009, montamos esta fundación, 2009-2010, y montamos esta fundación y montamos lo que ya la Fundación Nuberu, que basa fundamentalmente en eso que te dije antes, en la tayuela. Esa tayuela que tratase también, por supuesto, de difundir esa tradición anovada en lo musical y en todos los aspectos artísticos que conlleva, y independientemente de eso, pues que los niños, que la siente moza, que para nosotros es un placer tremendo ver que vienen los colegios aquí a ver, estas cosas, y darse cuenta de que después los niños, no hay mejor cosa que los guajes. Nosotros cantamos mucho por los colegios durante muchísimos años, y pedimoslo por papo, en la mayor parte de los casos. Después empezaron a pagar algo, pero muy tarde, ya en los años 2000, ya en el siglo XXI. Sí. Pero antes fue siempre por la cara. Sitios como Amieva, donde estaba Pablo Juan Manzano dando clases en el concello de Amieva, en el pueblo de Amieva, sitios como Ibias, como Tineo, como Cangas de Onís, Cangas del Narcea, la cuenca nuestra entera de arriba abajo. Entonces quiero decirte que lo guapo es encontrarte que después de 40 años hay generaciones que no vivieron aquellas épocas, que tienen curiosidad por lo que hay hoy, sí, por lo que hay hoy, y un poco el legado que podemos dejar nosotros a los nuestros hijos y a los nuestros nietos, ¿no? Claro. Y remataría con un anto, Chus, justamente fálenos de ese camino, de esa trayectoria percorrida. ¿Cómo ves las Asturias del 2016? Y dígotelo en esos aspectos también que te comentaba antes, políticamente, y sobre todo, nos también, como decíamos, trabajamos lo del asturiano, tenemos mucho ciño para con el asturiano, y vemos todavía que esto siga atrancado en un sitio, y que no, eso de la oficialidad, que existe una lengua además que al no ser oficial va a tener muy difícil la su supervivencia. No sé cómo ves esto. Yo lo que estoy cansado de hipócritas y de fariseos. Claro. Y entonces ya te estoy diciendo que no soy ni juez de paz. Yo no quiero falar de naide porque cada un que obre con la súa conciencia. Yo fego lo que fego porque creo en lo que fego. Yo voy a seguir haciendo cosas con Nuberu porque Nuberu ya descansó y Nuberu vuelve a caminar otra vez después de estos años de reflexión. Vamos a seguir haciendo cosas juntos, Manolo y yo. Porque además de que, cuando yo te decía que Nuberu, que no solamente es un grupo musical, es un modo de sentir, y un modo de pensar, y una forma de hacer. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que somos Nuberu. El que crea, tenemos sensibilidades similares en algunos casos, una serie de gente que compartimos y que, bueno, nosotros ponemos voz y música. Somos, digamos, el altavoz, o la voz alta, o el conductor del camión, como Manolón, pero que vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Yo no me voy a poner a jugar aquí a nadie, porque que además hay mucha gente, compañero, que se metió en esto del asturiano porque querían rucar, y hay algunos, no digo tú,
Pero hay mucha gente que falla estas cosas por encuentra que ya es un nicho de mercado, porque no encuentra otro. Yo tengo varios frentes abiertos, cada uno allá con su conciencia. Que vaya lo que pues queremos eso, darte las gracias por atender al Deriques de Asturias y damos la enhorabuena por el labor fecho, porque realmente sí que Nuberu lle una referencia. No, Nuberu non lle una referencia. Nuberu lle fundamental dentro de la música asturiana, y jódeme decirlo a mí, pero que si no lo dices tú, te lo hago yo. Nuberu lle fundamental cuando se escriba, y ya está escrita, y además ya está en los papeles, está por ahí, y es fundamental a la hora de hacer una lectura del surgimiento de la lengua asturiana, porque hubo una época de sequía, hubo una época que había una tierra devastada, y eso sabelo muy bien la gente de la Academia de la Lengua, que son mis collacios, amigos, Anacano, Pablo Joan Manzano, Riaño, Quevedo, etcétera, etcétera, hay un montón de ellos. Una época, hombre, y cómo no mencionar, por supuesto, a José Luis García Arias, que un gran collacio y fundamental en esta historia de la lengua asturiana, el primer presidente de la Academia de la Lengua. Desde aquí, mándote un ciño, un gran cariño. Decísme eso, que sois eso, la historia de Asturias hay que la vendéis. Es que no se puede desvirtuar, es decir, ya que fueron, no, vamos a poner las cosas en su sitio. Ellos saben que hubo una época en la que no había nada, y que fue cierto que fue fundamental el surgimiento de Nuberu. Bueno, cuidado, además de Nuberu hubo más gente, porque también está gente como Carlos Rubiera, gente como Xulio Ramos, como Manuel Metú de Celosuán, como incluso, bueno, pues sí, pues Abelino, una serie de gente que andaba por ahí, Vos Populi, Trasgo, que vino después, pues mucha gente que hizo cosas, sí. Y que si me perdonen, que no me acuerdo a lo mejor de mencionar algún más, pero sé que había más. Unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras, pero sí que fue cierto que en un momento determinado esto fue una tierra que era un auténtico desierto. Sí, sí. Y nosotros estábamos allí porque nos tocó, tampoco nosotros no inventamos la rueda. O sea, nosotros no queremos ser ni Pelayo ni inventores de la rueda, porque Pelayo ya existió y la rueda ya alguien la inventó primero que nosotros. Y la lengua tampoco la inventamos nosotros. Lo que nos trata y lo que tenemos que hacer nosotros es mantenerla viva e impulsarla y divulgarla para que no se pierda, para que se siente en la tierra, que ya es nuestra madre. Claro, y para que eso, aparte, para que eso tenga respeto. Pero nosotros no inventamos nada, nosotros no, pero que tampoco nos quiten, como dicen los franceses, lo bailado. Sí, que quiten, aparte, para que agarre ese prestigio que todavía a día de hoy hay que ir trabajando con el asturiano todavía y que agarre la normalidad, a lo mejor, que nos echamos un poquitín de menos, que el asturiano todavía tenga ese... Lo que no se puede hacer es cosas artificiales. Es que hay que dejarles que corran. Como dicen en los veranos antes, que corra el agua. Hay que dejarlo correr. Hombre, a la tierra para que dé fruta o para que dé una buena cosecha, hay que pues, segar el prado, o habrá que plantar, sí, hay que semar. Sí, como la canción que canta Nuberu del chamicero, ¿no? Yo semé patates y recollí carbón. Claro. Hay que semarla. Pero semala, pero que semala con naturalidad, sin echar mucha química, porque con tanta química hay un poco artificial. Estropeas esto. Pues Chus, pero esto no es muchísimo charlar contigo y bueno, y esta fundación... Y como tengo gripe, pues tengo mala hostia, pues voy a decir. Pues muchísimas gracias, Chus, por atender. Gracias. A vosotros, de verdad. Salud. Y agora falamos con Álvaro Cortina, un de los responsables de la Fundación Nuberu. Y falamos agora con Álvaro Cortina, conocido como Varo. Muchísimas gracias, Varo, por atendernos. A vosotros. En este caso, tuvimos antes con Chus Pedro falando de lo que ellos prestáis, la música, el propio grupo, pero en este caso ya es el director de la Fundación Nuberu. ¿Qué supone la Fundación Nuberu? O sea, la importancia, porque estábamos hablando antes con Chus, la importancia que tuvo Nuberu, pero la importancia que tiene tener esta exposición permanente. Bueno, yo te diré que soy una especie de allegado, simplemente, yo no soy nada de Nuberu, aunque nací con ellos. Toda la trayectoria de Nuberu y todo, pues la vivimos pareja. O
sea, somos gente del mismo pueblo, casi familia. Y bueno, después de ver toda una trayectoria que pasó durante pues, más de 30 años, se llegó a hacer una exposición que hoy día tenemos aquí, y aquí está permanentemente, pero esta exposición nació con un carácter itinerante. Pasó por Madrid, pasó por Gijón, pasó por varios sitios de Asturias, y después queda permanentemente aquí para quien quiera venir a verla y visitarla y conocer un poco la historia del grupo Nuberu, ¿no? Esos 30 años que ya llovió, como se titula. Aparte de eso, Varo, porque ya decíamos, estábamos hablando antes con Chus, que Nuberu sí, es una auténtica referencia para entender lo que es ese movimiento, y además falaba el de las partes del Tayuelo, y tiene razón ese aspecto, ¿no? Porque son varios aspectos, el aspecto lingüístico, que para nos tiene tanta importancia como programa de televisión 100% asturiano, pero también el aspecto político, además en una época que vivían ellos, Varo, per complicada, porque era una época saliendo una dictadura, todo es libertad, y la gente tenía ansias de libertad, ¿no? Es decir, no vivieron tampoco en el sitio más afalladizo, como se dice en asturiano, ¿no? No, el sitio era complejo, sí. Era complejo con todos los problemas de la minería de aquella época, el cambio de transición, fue el paso de la transición, ¿no? Aunque ellos nunca se quisieron llamar un grupo de transición, ¿no? Lo que quisieron fue coger pues toda aquella raíz, aquella raigambre que había en el pueblo, sobre todo en el movimiento obrero, porque estaba muy influenciado en aquella época por el movimiento obrero, el nacimiento de Nuberu me refiero, y exponerlo, cantarlo y hacerlo un poco vivo, que no se muriera, ¿no? Que no se muriera la forma en la que hablábamos por aquí, por los pueblos. Bueno, después fue el nacimiento de la academia, sí, y todo esto, que ya, bueno, sería ya hablar de otras palabras, o sí, palabras mayores o, bueno, o menores, ¿no? Pero es otra historia. Lo que se pretendía era hacer llegar ese sentimiento popular y sacarlo en canciones, aparte de fusionar la cultura antigua con la moderna, porque nosotros ya vivíamos en la época, aquella época era la época del rock, a nosotros ya nos tocó la época del rock. Entonces subir una guitarra eléctrica en aquella época era impensable. O sea, mezclar una guitarra eléctrica con asturiano, eso era una locura, los paisanos tirábanse de los pelos. Claro. Entonces meter una guitarra eléctrica con una gaita, con unos teclados, con tal, fue la de Dios. Y más todavía cantar en asturiano, sí, porque se cantaba tonada y se cantaba tonada en castellano, sí. No sé. Tú no lo recordarás, pero yo recuerdo perfectamente, y bueno, las tonades nada más que tenemos que verlas, van cantadas en castellano prácticamente todas. Sí. Algún guiño tienen, pero poca cosa. Y ellos subieron a un escenario y decidieron pues poner la lingua en su sitio, es decir, porque no cantamos como en realidad hablamos, ¿no? Y ahí está su valor, y su valor pues y un valor histórico que no va a pasar porque, como comentábamos antes, fuera de cámara, ya está en las enciclopedias. O sea, cuando hay una enciclopedia de la música asturiana, ya no en asturiano, sino asturiana, ya salen como los primeros que hacen este tipo de labor, este tipo de música, de fusión, y bueno, ese valor va a quedar para toda la vida. Eso, lo mismo mis hijos que mis nietos, pues cuando abran un libro verán quién fue el promotor o quiénes fueron los promotores que cambiaron, que pegaron aquel cambio en aquella época tan difícil, como tú decías antes. Porque sí es cierto que era una época muy, muy, muy difícil, ¿no? Estábamos muy politizados, todo estaba politizado. Para poder cantar en asturiano había que pedir permisos. Había que no se podía hacer todo lo que uno quería. Entonces, bueno, todo estaba politizado, la verdad. No sé qué. Y en cuanto a lo que lleva la propia exposición permanente,
Decíanos esos chus que vienen colegios y todo eso, tiene que ser una cosa per guapa, ¿no? El que, bueno, personas que por edad no pudieron vivir aquello, pues que puedan ver a través de estos paneles y todo esto que estamos viendo aquí, pues que puedan conocer un poco esa historia, ¿no? Y es guapo, hay que decirte, la exposición está muy guapa, tiene que ser un orgullo para la propia fundación, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La fundación está aquí instalada desde el año 2009, a partir de que se hace la exposición esta itinerante, y que obtienen el premio, iba a decir Príncipe de Asturias, joder, cómo estoy, el premio de Asturias. Les medallas de Asturias. La medalla, sí, exacto, joder, es que se me va la olla. Sí. Entonces, a partir de ahí se genera la fundación y se establece aquí en Ciaño. Primero se tanteó la zona del entrego, sí, porque había allí un local que luego fue derribado, o sea, fue una tontería, lo derribaron, pero no accedieron, y Langreo pues aportó este local y nos ofreció esto, ¿no? Se metió aquí la exposición y desde aquí realizamos pues ciertas labores, actividades de tipo pues conferencias, ciclos de cine, teatro, exposiciones, poquines, muy poques, muy poques porque no hay presupuesto para ello, pero se van haciendo lo que se puede, sobre todo allá a finales de año, allá por octubre, se hacen unos ciclos de cine de la mina, una serie de conferencias de cualquier tipo, siempre relacionadas con la finalidad de la fundación, ¿no? La finalidad de la fundación es promover la lengua o mantenerla, y todo lo relacionado con el mundo laboral y social. Entonces encaja un gran abanico de actividades, se puede meter muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos también un plazo muy limitado, ya te digo, a lo mejor pues es una semana de cine, otra de conferencias y poco más. Acaba con una actuación de ellos el día de Santa Bárbara, que dan todos los años pues de forma prácticamente gratuita y a la voluntad, ¿no? Y se hace en distintos concejos, en distintos teatros de los concejos limítrofes, ¿no? Y qué más decirte, pues referente a lo de los críos y esto, sí, les va muy bien, porque a través de esto ciertos colegios pueden o ayuda a explicar un poquitín esa etapa de la transición, de que pasamos de la dictadura a esta democracia que conocen hoy los críos, y ellos aquello de la dictadura no saben de qué va, o sea, ven un hombre malo, pero vamos, como si fuera un Hitler o una cosa por el estilo, pero algo lejano, ¿no? Esto posiblemente al estar aquí y al estar palpado y al ser gente de aquí que nos ven, pues se lo acerca un poco, y si didácticamente un profesor, una maestra, un maestro o lo que sea les va indicando a través de los paneles, se puede hacer una historia de 30 años. Claro. 30 años desde el nacimiento, allá del 78, por ahí, hasta el año 2009, que fue cuando lo colgamos. Y Varo, remataría con una entruga en cuanto a lo que lle económicamente la fundación, cuál lle el presupuesto que maneja, onde saca les perres para poder furular. Decías, bueno, que non son muchas las actividades que se faen, pero bueno, que siempre sabemos que económicamente de Isvegas lle per complicado en estos tiempos atropar perres, ¿no? Sí, muy difícil encontrar dinero. Estas cosas funcionan en su mayoría por subvenciones. Hay aportaciones que hace el propio grupo Nuberu, que hizo en su día, y hay ciertas actividades, pues puede hacerse un concierto y la recaudación puede quedar para revertirla en este tipo de actividades, ya sea conferencias, pero son cosas que hay que buscar la economía, o sea, son cosas baratas. Normalmente un conferenciante aquí no cobra. Vienen por amistad, porque se les pide y vienen como un favor.
No hay un dinero por detrás. Sí que es necesario que, claro, todo esto, pues las instituciones aportaran subvenciones, se presentan proyectos para que puedan, pues no sé, ayudar mediante algún tipo de subvención anual que nos permita, pues, poner una exposición de pintura. Parece que no cuesta nada, con tener la pared y unos clavos vale, pero no y así, o sea, falta tener algo, publicidad, cosas por el estilo. Siempre se necesita de algún dinero, ¿no? Por poco que sea, siempre se necesita. Y hasta ahora, con este tiempo, en estos últimos tiempos, que dieron nada, absolutamente nada al arte, todo lo contrario, todo se quitó, la cultura es lo primero que se quita, nada más que hay cualquier crisis, pues se eliminó, y se eliminaron subvenciones, se eliminó de todo, y no hay mucha actividad precisamente por eso, porque no hay dinero para poder desarrollarlo, no porque no haya ideas o no haya gente que quiera hacer, sino porque no hay ese poco dinero necesario para echarlo adelante, ¿no? Poder llevarlo. Dentro de la capitalidad europea de la cultura Donosti 2016 va a presentarse un protocolo para la defensa de los derechos lingüísticos. Vamos a fondar en ello. Iniciativa Polo Asturiano organizó un acto en Xixón para presentar el proceso de redacción del Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, un documento internacional que quiere ser una continuación de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Las entidades asturianas que asistieron al acto, celebrado una biblioteca Xovellanos, pudieron consultar les duldes que tenían sobre este proceso, que va a marcar les líneas de la política lingüística na Europa de les décades vinientes. Este proyecto configúrase dentro del marco de la Capitalidad Europea de la Cultura Donostia 2016 y tiene en Asturias y para todo el dominio lingüístico asturionés a Iniciativa Polo Asturiano como entidad representante y organizadora. Las entidades que tengan interés en participar van a poder presentarles sus propuestas hasta el 20 de xunu en el correo info@iniciativapolasturiano.org. Bueno, pues el protocolo es un proyecto que se encuentra dentro de la Capitalidad Europea de la Cultura de Donostia 2016. Y nosotros lo que queremos es dejar un legado, es decir, Donostia va a ser el escaparate de la cultura europea. Creemos que existe una cultura europea en la que también entran las lenguas minorizadas como parte de ciudadanía europea que somos, y queremos hacer un ejercicio de empoderamiento de toda la sociedad civil europea para que desde las necesidades de esa sociedad civil determinemos cuáles son las medidas que se deben dar para que se garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es una visita por diferentes comunidades lingüísticas minorizadas, y por supuesto pues también teníamos que venir a Asturias, ¿no? como comunidad donde existe una lengua propia que está minorizada, incluso en este caso que ni siquiera se le otorga el estatus de oficialidad dentro del Estado español. Por otra parte, también existe un movimiento social fuerte en Asturias que trabaja todos los días pues creando espacios, creando hablantes. Entonces, para nosotros, tener la aportación de todos esos movimientos sociales que están trabajando aquí por la recuperación del asturiano, pues es algo necesario, porque de verdad queremos que todas las comunidades lingüísticas se sientan partícipes de este proyecto. Abrióse el plazo para la inscripción a los cursos a la Universidad Asturiana de Branu. A lo largo de los siguientes minutos vamos a conocer el labor que se fai na obra. Seguimos con más convidados, en este caso encontrámonos con Pablo Manzano, que es secretario de los cursos de la obra. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Pablo, ¿qué podemos contar a la xente de lo que lle la obra, el labor que se fai? Ya tuvimos outros años aquí en Alderiques de Asturias facendo especiales, tanto en radio como en televisión, pero lle un labor pero importante, ¿no? Sí, desde luego, lle tan pero importante como que todos los años se cubren les plazas, e incluso hay más demanda de cursos y de plazas. Aquí estamos los que cabemos. Si cupieran 50 más personas habría. Y los cursos, bueno, un poco la historia de la UABRA. La UABRA realmente tiene 5 años. Antes eran los cursos de formación de la Academia de la Lengua. Lo que pasa que con los planes de estudios de la universidad, el plan Bolonia y demás, antes teníamos muchos alumnos universitarios que venían a cubrir los fondos los créditos de formación, y cambiámoslo
Y llegamos a un acuerdo con la Universidad de Uvieu y con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea y fundamos, como te digo, a 5 años la UABRA y sigue teniendo el mismo éxito que tenían los cursos que anteriormente hacíamos. Pablo, ¿cómo se puede explicar a la xente lo que nos comentaban antes de ese éxito que tiene, esa demanda que tiene, que si tuviéramos 50 plazas más, si hubiera 50 plazas más? ¿Eso cómo se puede explicar? Porque en realidad parece que el asturiano nos llevamos pantalla trabajando en este tema, con este idioma 100% vehicular en nuestro medio multimedia, pero parece que el asturiano dicen que no tiene futuro, todo lo contrario a muchas en las cosas, ¿no? Sí, bueno, dícenlo, pero esto y una prueba clara de que es mentira. Aquí la mayoría de los alumnos son universitarios, son gente que, como te digo, en antes necesitaban los créditos y entonces venían por un interés ya más particular. Y nosotros creíamos que, bueno, que eso iba a acabarse, pero no, siguen viniendo sin falta de créditos y es importante que sea la xente universitario y la xente, los maestros fundamentalmente, porque, bueno, esos son los que los UAU van a transmitir a los alumnos las sensaciones que tienen y demás. Los cursos, el éxito de los cursos, yo creo que se funda en el fecho de que sean en régimen de internado. A mucha xente córtala, porque dicen, como una cárcel, como unos ejercicios espirituales, pero a muchos motívalos. Y realmente es verdad, es como si fueran unos ejercicios espirituales. Aquí entrase, danse, ya veis que está, en primer lugar, Cangas de Narcea está un poco apartado del centro, y yo, este mismo sitio, está un poco apartado de Cangas de Narcea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de las horas del día estamos todos juntos, falamos, y vamos, la lengua vehicular de toda la xente y el asturiano, y eso a la xente gusta, ¿no? Yo también hay que tener en cuenta el interés y la categoría, podemos decir, del profesorado. Tenemos un profesorado excelente que bueno, que arriesga no, vamos, que pierde 15 días de vacaciones por venir aquí a dar clases sin ningún interés económico, porque la UABRA no tiene grandes presupuestos, y entonces la mayoría de la gente bien, bueno, algo cobren, pero poco, no hay el interés económico fundamentalmente. Y bueno, que los programas llenen a la gente, sencillamente. Además, es súper importante también el labor que fai la Academia de la Lengua Asturiana, ¿no? Ese labor que está detrás, todo este tema, lo que decíamos, ese espardimiento, estas personas que van a ser después, ya lo falemos otras veces, son los que después van a esparder lo que lle, no solo la conocencia del propio idioma, sino también ese ciño por lo propio, ¿no? Sí, yo, la Academia, esta es una de las actividades que tiene la Academia, que, como decían antes hacía solo la Academia. Yo uso entonces con la universidad y con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, pero la Academia tiene otra serie de actividades tan importantes como esta, como son las jornadas de estudio, como el Día de las Lletres y demás, que bueno, y es seguir en el mismo sentido de llenar a la gente ese interés que hay por la asturiana. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Ahora estamos con Morgan, que lle de Bretaña. Morgan, muchas gracias por estar con nos. Gracias. Morgan, ¿cómo lle que llegues a la obra a aprender asturiano? Y que pasé tiempo aquí tocando con músicos, sí. Soy músico también, toqué con mujeres, con el grupo Mujeres, tuve mucha suerte de encontrar a gente muy buena gente, sí. Y entonces un poco que enamoréme de la región de Asturias, sí. Y hasta que tenemos un grupo con 2 amigos bretones, llámase Rosina, de música asturiana, que revisitamos nos. Pero entonces, para mí, tocar una música tradicional de una región faz falta sí. Por lo menos falar un pouco... Un poquillín, ¿no? Sí, del asturiano. Estás en el curso básico, ¿no? El elemental. Y... Sí. Bueno, ¿y qué te parece
el asturiano como lengua, como idioma? ¿Qué te parece? ¿A qué te suena o a qué se te asemella o qué se parece? No, muy suave, me gusta mucho, sí. Sí, gústate. En cuanto a, como ya es de Bretaña, en cuanto a de prendelu, todo eso tiene algunas semejanzas, no con el bretón, pero sí con el francés, por ejemplo, que notes cosas parecidas por ser lingües romances. Claro, hay cosas que sí, parecense más al francés que al castellano, como sí, el empleo de sí, los apóstrofes, por ejemplo, el asturiano, que no tiene... sí. Cosas así. Cosas que tal, un poco de vocabulario también, sí, también. Parecido. Y lo que es el ambiente de la obra, préstate, préstate también. Pero decíasnos que estás tocando, que toques música, creo que toques la farpa y eso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Debe ser complicado, ¿no? Bueno, no más que otro instrumento. Sí, y toco también pandereta. Y ya para rematar, Morgan, en cuanto a lo que lle, fálase mucho de las naciones celtes, ¿no? Y fálase que aparte de compartir una cultura, compartimos con una visión cultural, ¿no? Esa música celta, tú que trabajes música y toques instrumentos, ¿lle parecida, por ejemplo, que sería Galicia, Asturias, Bretaña, todo lo que lle Irlanda? Esa música parece, ¿no? Lle parecida, ¿no? Pues es complicado ese tema, ¿Sí? Porque ahora a un nivel cultural sí, desde los años 70 hacemos un poco cosas parecidas entre estos países, pero tradicionalmente para mí no tiene nada que ver la música de Bretaña con la música irlandesa, por ejemplo, con la música asturiana menos, bueno... Sí. En fin, pasé tiempo en Galicia, ahí uno de los modos musicales que se usa más y el frixo. Nunca se oiría frixo en Irlanda ni en Bretaña. En Irlanda y mucho más el pentatónico. Pentatónico no se oye por aquí. Sí, que hay mucha variedad, ¿no? Sí, yo creo que ya más algo bastante reciente, pero no... Quiere decir que no es muy interesante, que lleva muchas cosas culturales tampoco, pero a un nivel musicológico, de música tradicional de los paisanos, para mí es un poco complicado ver cosas comunes, ¿no? Sí. Pues Morgan, muchísimas gracias por atendernos, gracias. Ahora estamos con Alba López, que es una alumna de estos cursos de la obra. Alba, gracias por atendernos. Gracias. Nada. Vamos contar a xente, estamos pasando de ellos convidados y convidadas per aquí, per este programa especial. ¿Cómo llega Alba, cómo aporta Alba a la obra? Pues yo conocíla el año pasado porque, bueno, entamé la carrera de filología y entonces yo siempre tuve curiosidad por estudiar la lengua, por estudiar asturiano y a verme un poco más a lo que es la conocencia. Y entonces fui a entrugar cuál era el mejor modo para entamar a estudiar y dijeronme que viniera a estos cursos para entamar y entonces el año pasado vine y este año repito. ¿Por qué, Alba, tuviste curiosidad por el asturiano? ¿Por alguna cuestión familiar? ¿Porque te presta la nuestra lengua? Pues sobre todo porque el pueblo de la mi familia es Torazo y el lugar donde residió una de los meus escritores favoritos. Y entonces siempre empezó a picarme la curiosidad de cómo entamar a escribir y a falar en lingua. Sí, eso, además Torazo y un pueblo pero guapo, ¿no? Sí. Fue pueblo exemplar, me parece. Sí, 2008, sí. En 2008 conocido y para la zona de Oriente, ¿sí? Sí, en Cabrán está. En Cabrán esperéis, sí, tengo yo más o menos. Y dentro de lo que lleva la obra, creo que estás en el curso de gestión cultural. ¿Por qué? Porque gustame mucho lo que lle entamar a participar un poco con lo que lle la política lingüística y entonces creo que ella era la mejor manera de averame a lo que lle un poco entamar en lo que lle más fondero en este sentido, porque gústame la lengua, gústame escribir, pero gústame también poder participar para ayudar, para ir logrando poco a poco pues la oficialidad, pues un poco desendolcar de ellas actividades para favorecer la normalización y la política lingüística. Alba, dentro de lo que lleve ese curso, lo que estás recibiendo en ESCLAS, préstate, ¿cómo es la valoración que faes del curso más o menos? A mí está prestándome mucho porque estoy aprendiendo
organizar proxectos, estamos deprendendo lo que lle de verdad a xestión, lo que fai un xestor cultural, cuáles son les ventaxes. A mí está llenándome mucho, está prestándome y estoy aprendiendo lo que, vamos, estoy cumpliendo las expectativas que tenían antes de venir. Falabesme de lo que era, entrugábate, de lo que era la tradición, por qué el asturiano, falabesme de Torazu. ¿Qué opinas precisamente del nuestro idioma, del asturiano? Sabes que uno de los pilancos, o de esa anomalía que tiene dentro de lo que es el marco político del Estado español y que no es oficial, ¿qué opinas del idioma dentro de lo que es? Cuando vas a Torazu, la siente, fálalo, sigue pensándose que lle de personas poco preparadas el falalo, crees que el idioma va a agarrar, está agarrando prestigio y que en un futuro esa oficialidad valga más? ¿Cómo ves un poco esa sociolingüística? Yo creo que ahora mismo, no que lle nos pueblos, yo creo que lo que falta es un poco de la conciencia, lo que llamase la conciencia metalingüística. Es decir, mucha xente fala con estructuras o con palabras del asturiano pensando que non están falando asturiano. Entón, desde ese punto de vista, la xente fala máis asturiano de lo que piensa. Pero yo sí que é verdad que sigue habiendo ese estigma de que el asturiano é unha lingua rural, é unha lingua para el campo, pero pouco a pouco yo creo que estamos superando ese estigma. Entón... Y ves un futuro, decíate, dentro de lo que es el futuro, ves una posibilidad como es una persona moza, ¿piensas que va a haber esa oficialidad, que se lleva algamándose o luchándose por ella más de 30 años? Yo creo que estamos yendo por el buen camino, pero que todavía está difícil. Sí, hay estructuras que todavía están ahí. Sí, hay muchos sectores que están todavía que refuguen mucho ese aspecto, pero está trabajándose todo lo mejor que se puede. Falta un poco de más ayuda de parte de otros sectores. Ya para rematar, Alba, ¿tienes pensado en un futuro seguir viniendo a la obra o no? Sí. Sí, ¿has pensado hacer más cursos? Sí, puedo, todos los veranos vendré. Vendrás porque piensas que aportate muchas cosas. Sí. Pues más nada, Alba, muchísimas gracias por estar con Muchas gracias. Gracias. Vamos a facer agora uso da outra lingua de Asturias, que é o naviego ou fala. Para elo está con nos Vanessa Pérez, que é unha das responsables da práctica oral da lingua nesta sección do naviego. Vanessa, moi boas. Boas tardes. Vamos falar a xente primeiro do que é esta fala, non? Estamos falando da lingua propia da zona máis occidental de Asturias, non? Estamos falando tamén de leonaviego, que a denominación sería porque el territorio que se move entre el río Eo e el río Navia, ou a denominación de galego-asturiano. Precisamente porque non hai moita conocencia dentro de lo que é Asturias, da propia esa lingua propia, que é outra lingua que ten as súas características. Que podemos falar do naviego, da súa fortaleza, por exemplo, que sei que é moito falada na zona, e tamén da pouca coñecencia que ten o resto de Asturias, non? Sí, somos aí un pouco el reducto dentro de Asturias, aunque sí que é verdad que cada vez máis xente da parte del asturiano se achega a nós e estás molecida por aprender e por saber que é lo que falamos, que al final é distinto, pero tampouco é tan distinto, non? E entonces sí que a presencia na zona de galego-asturiano é alta, sobre todo nas escolas, a matriculación, bueno, casi a totalidade dos centros educativos na etapa de educación primaria impártese galego-asturiano e además impártese con unha matriculación moito máis alta que en moitos coles de asturiano, e sí que non é unha lingua que simplemente se fale na escola ou nas situacións comunicativas que che pode plantear el maestro ou maestra de fala, sino que está bastante generalizado el uso da fala del leonaviego na sociedade. Son moitos os falantes que la falan, fainse cursos de alfabetización tamén para todos os sectores, non só como poden ser estas capacitacións para maestros ou para profesores de secundaria, sino tamén aberto ao público en general, e si que é unha lingua viva. Porque estamos falando a xente, non? Estamos falando dunha lingua
que ten esa denominación oficial de gallego-asturiano, de navego, bueno, sempre hai unha encarradilla, pero estamos falando de que é un entemez, en realidad, do que entre gallego-asturiano, pero ten características propias, porque, bueno, estudios filolóxicos, ten os plurais, ten moitas cousas que non son, porque a xente dice... Nin somos galego, nin somos asturianos, somos unha zona de transición, e como zona de transición temos características propias da lingua e tamén garramos cousas collemos cousas dos dous lados, del asturiano e del galego, pero bueno, a xente empeñase en que somos galegos e non, somos asturianos, non falamos asturiano del centro, pero tampouco falamos galego, temos peculiaridades na zona. Falando do que estás encargada da práctica oral da lingua, dentro da obra ven xente da zona a tamén capacitase para poder ofertar clase na zona, como decías, moita xente, moitos escolines escuellen el leonaviego, non? Si, a xente que ven facer os cursos de capacitación para o profesorado ten que pasar ante a súa proba de acceso para demostrar un pouco el conocemento que ten da lingua, tanto nos aspectos orales como nos aspectos escritos, na parte gramatical. Entonces, agora mesmo temos un grupín de 12, pero bueno, hai anos que son 15, 12, sempre sole estar a matrícula del curso completa, porque sí que hai moita xente que é falante dende a casa e que se quer capacitar para dar os cursos, para impartir clase. Para impartir clase, como dices, ten moita demanda. Ten moita demanda, moita aceptación, e os nenos que, aparte, que tamén nos interesa moito, é que siga ese relevo xeneracional e que non se perda, e que non só nos queden os informantes xa vellos, sino que os nenos falanla, os nenos síntenla como propia e síntense cómodos falando en leonaviego, en galego asturiano, non só na casa, sino tamén en situacións sociales e de ámbitos que son máis amplios e que non se relega solo a esa parte de eu falo con miña madre ou con meu padre na casa. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar al tuyao, darles gracias al Concilio de Vimenes y a Muy Televisión por darnos la opción de emitir Alderiques de Asturias. Acordad-vos, la semana que viene más, aquí, en Asturiano 100%. Un saludo, tallueu. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.